El silencio de una mujer embarazada es el arma más letal. No hay furia, ni gritos, ni platos rotos. Solo una fría y absoluta claridad. Estaba parada frente a la puerta de cristal de su oficina en Brickell. Sostenía un sobre de papel manila con la primera ecografía de nuestra hija. Era una tarde sofocante en Miami, de esas en las que el calor te roba el aliento y el aire parece pesar sobre los hombros. El aire acondicionado del pasillo me congelaba el sudor en la nuca, pero por dentro algo se estaba incendiando lentamente. A través de las persianas a medio cerrar lo vi. Fernando, mi esposo, el hombre perfecto de Coral Gables, el ejecutivo impecable. Tenía las manos hundidas en el cabello de una mujer que no era yo. Ella era joven, tal vez de unos 26 años, con un vestido ajustado que yo jamás podría usar en mi estado. Reconocí su rostro de las fiestas corporativas de fin de año. Camila, la nueva coordinadora de marketing. Estaban acorralados contra el escritorio de caoba que yo misma le había regalado por su último ascenso. Él la besaba con una urgencia, con un hambre que hacía años no me dedicaba a mí. En ese exacto segundo, sentí un golpe sordo y profundo en mi vientre. Era mi bebé. A mis 22 semanas de embarazo, mi hija pateó por primera vez. Fue como si ella también hubiera despertado en ese instante, como si me estuviera exigiendo que abriera los ojos. Cualquier otra mujer en mi posición habría abierto esa puerta de golpe. Habría gritado, habría llorado, habría exigido una explicación frente a todos los ejecutivos del piso. Pero yo no. Yo me quedé completamente quieta, respirando el aire filtrado del edificio. Observé la escena durante 30 segundos exactos. Grabé en mi memoria la forma en que la falda de ella estaba arrugada sobre el borde del escritorio. Grabé la sonrisa arrogante de Fernando cuando se separaron para tomar aire. Luego di media vuelta y caminé hacia los ascensores. Mis tacones no hicieron ningún ruido sobre la gruesa alfombra gris. Nadie me vio llegar, y absolutamente nadie me vio salir. El viaje en auto hacia nuestra casa fue una tortura surrealista. Conducía por la carretera US 1 mientras el sol caía sobre la bahía de Biscayne, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. El tráfico avanzaba a paso de tortuga, rodeada de autos de lujo y palmeras meciéndose con el viento. Mis manos apretaban el volante de cuero hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi mente era un torbellino de imágenes repitiéndose en bucle, destrozando cada recuerdo que creía real. Pensé en nuestra boda de $100,000 en el club de campo. Pensé en la imagen de familia perfecta que proyectábamos cada domingo en los almuerzos con sus padres. Pensé en las incontables veces que me dijo que llegaría tarde por una junta directiva urgente. Llegué a nuestra inmensa casa de 5 habitaciones. El silencio del lugar siempre me había parecido elegante, un símbolo de nuestro estatus. Pero esa tarde se sentía como una tumba de mármol. Fui directamente a la cocina, me lavé las manos con agua helada y saqué los ingredientes para la cena. Iba a prepararle su plato favorito, arroz con pollo. Piqué la cebolla, el ajo y los pimientos con una precisión mecánica, casi robótica. El aroma del azafrán llenó la cocina, un olor a hogar, a normalidad, a devoción. Era una mentira exquisita. A las 8 de la noche, escuché el motor de su auto alemán en la entrada de adoquines. La pesada puerta principal se abrió y su voz resonó en el pasillo. Dijo que ya estaba en casa, llamándome con ese tono dulce y ensayado que reservaba para mí. Entró a la cocina, aflojándose la corbata de seda azul. Se acercó por detrás y me dio un beso en la mejilla. Olía a menta, a café caro y muy en el fondo al perfume floral y dulzón de ella. Me preguntó cómo me sentía, si la bebé me había dejado descansar durante la tarde. Me di la vuelta y lo miré a los ojos. Esos ojos oscuros y seguros de sí mismos que creían tener el control absoluto del mundo. Le sonreí. Una sonrisa suave, dócil, la sonrisa de la esposa perfecta y complaciente que él creía que yo era. Le dije que me sentía de maravilla, que había sido un día muy tranquilo en casa. Le serví la cena y me senté frente a él a escucharlo quejarse de lo difícil que había sido su día en la oficina. Habló de reuniones interminables, de clientes exigentes y de lo agotado que estaba de cargar con el peso de la empresa. Yo asentía, masticando lentamente, mirándolo actuar su papel de mártir corporativo. En ese comedor, bajo la luz de la lámpara de cristal importado, la antigua Paulina murió. La mujer ingenua que creía en el amor incondicional y en las promesas de altar dejó de existir. En su lugar, nació la arquitecta de su ruina. 2 días después, tuve mi primera reunión con Valeria. Nos encontramos en una cafetería discreta y poco concurrida en el corazón de Coral Gables, lejos de los lugares que Fernando frecuentaba. Valeria era una abogada de derecho familiar temida en todo el sur de la Florida. Tenía unos 50 años, el cabello plateado cortado con una precisión geométrica y un traje a medida que gritaba poder absoluto. No era una abogada que buscaba acuerdos amistosos o mediaciones pacíficas.
Era una depredadora legal, especializada en desmantelar hombres poderosos. Me senté frente a ella en una mesa del rincón y pedí un té helado. Le conté todo, desde la escena en la oficina hasta el olor del perfume en su camisa. No derramé ni una sola lágrima. Mi voz era plana, clínica, como si estuviera describiendo el clima o leyendo un reporte financiero. Valeria me escuchó en silencio, revolviendo su café negro con una pequeña cuchara de plata. Cuando terminé de hablar, me miró con una mezcla de respeto y cálculo frío. Me dijo que el amor es ciego, Paulina, pero el divorcio es una auditoría forense. Me explicó que en nuestro círculo social, los hombres como Fernando usan el dinero como un escudo y como un arma. Creen que porque proveen el estilo de vida son intocables. Creen que una esposa embarazada es una esposa atrapada, dependiente y sin opciones. Valeria sacó una libreta de cuero negro y una pluma de oro de su maletín. Me dijo que íbamos a construir el expediente. No íbamos a confrontarlo, no íbamos a hacer escenas dramáticas, no íbamos a darle la oportunidad de esconder activos, de manipular la narrativa frente a nuestros amigos o de hacerse la víctima. Íbamos a dejar que se confiara por completo. Íbamos a dejar que su propia arrogancia cavara su tumba, centímetro a centímetro. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una actuación digna de un premio. Comenzaron las semanas más agonizantes y psicológicamente agotadoras de mi existencia. Mi vientre crecía. Y con él, la pesadez en mis piernas y el dolor constante en mi espalda baja. Pero mi mente trabajaba a una velocidad aterradora, procesando cada detalle, cada palabra, cada movimiento. Fernando se volvía cada vez más descuidado, embriagado por la adrenalina de su aventura. Su ego lo estaba cegando por completo. Llegaba a casa pasada la medianoche, con excusas tan frágiles que insultaban mi inteligencia. Me decía que estaba cerrando un trato importante con inversores extranjeros en un restaurante de Brickell. Yo le preparaba un té de manzanilla, le acariciaba el cabello y le decía lo orgullosa que estaba de su esfuerzo por nuestra familia. Mientras él se metía a la ducha, yo revisaba los bolsillos de sus sacos con la precisión de un cirujano. Fotografiaba recibos de restaurantes de lujo donde la cuenta era claramente para 2 personas, con botellas de vino que yo no podía beber. Copiaba los números de las tarjetas de crédito corporativas que usaba para pagar habitaciones de hotel en South Beach. Todo iba directamente a una carpeta encriptada en la nube, compartida solo con Valeria y su equipo de investigadores. El punto de quiebre psicológico ocurrió durante una de sus famosas noches de póker. Fernando invitó a 4 de sus colegas directivos a nuestra casa un viernes por la noche. Se instalaron en la terraza trasera, fumando puros importados y bebiendo whisky de Malta de 30 años. Yo estaba en mi 7º mes de embarazo, con los pies hinchados y un cansancio que me calaba los huesos. Aún así, Fernando me pidió que preparara bandejas con carnes frías, quesos artesanales y aceitunas. Me trató como a una empleada de servicio frente a sus amigos, chasqueando los dedos para pedir más hielo. Cuando me acerqué a la mesa para dejar los vasos limpios, uno de sus colegas hizo un comentario sobre lo grande que estaba mi barriga. Fernando se rió a carcajadas, exhalando una nube de humo espeso que me hizo toser. Dijo que yo me había convertido en una incubadora a tiempo completo, y que extrañaba a la mujer divertida y delgada con la que se había casado. Los otros hombres rieron con él, chocando sus vasos de cristal. Me quedé paralizada por un segundo, sintiendo el calor de la humillación, subiendo por mi cuello y quemándome las mejillas. Pero respiré hondo, tragándome el veneno. Le sonreí a su amigo, le dejé el vaso sobre la mesa y me retiré en silencio hacia la cocina. Esa noche, cuando todos se fueron, Fernando estaba completamente borracho. Se tiró en la cama inmensa sin quitarse los zapatos de diseñador. Le quité los zapatos, le aflojé el cinturón de cuero y lo cubrí con la manta de seda. Luego tomé su teléfono, que había dejado desbloqueado sobre la mesa de noche. Pasé 2 horas sentada en el piso del baño, leyendo sus mensajes con Camila. Mensajes donde se burlaba de mi peso y de mis estrías. Mensajes donde le prometía a ella que pronto encontraría la manera de separarse sin perder la mitad de su fortuna. Mensajes donde planeaban viajes a Europa y cenas en restaurantes con estrellas Michelin, mientras yo estaba sola en casa armando la cuna de nuestra hija. Cada palabra en esa pantalla era una gota de ácido cayendo directamente en mi pecho. Pero no derramé ni una lágrima. Hice capturas de pantalla de cada conversación, de cada foto íntima que ella le enviaba. Documenté cada promesa financiera que le hizo a su amante usando los fondos de nuestro matrimonio. Al día siguiente, Fernando intentó manipularme como solía hacerlo. Me desperté sintiéndome mal, con náuseas fuertes y mareos que me impedían ponerme de pie. Le pedí que se quedara en casa conmigo, solo por esa mañana, para ayudarme. Se puso su reloj suizo, se ajustó los puños de la camisa y me miró con impaciencia desde la puerta.
Me dijo que estaba siendo dramática y que él tenía responsabilidades reales. Me dijo que las hormonas del embarazo me estaban volviendo irracional, asfixiante y difícil de tolerar. Me dio un beso rápido y frío en la frente y se fue, dejándome sola en esa casa inmensa. Esa fue la última vez que le pedí algo en mi vida. La trampa final se presentó un martes por la noche, cuando el aire de Miami estaba pesado por la humedad. Fernando llegó a casa con una sonrisa radiante, sosteniendo una caja de chocolates suizos y una botella de champán sin alcohol. Me dijo que había notado lo estresada y cansada que estaba últimamente. Me dijo que quería compensarme por todo su tiempo en la oficina y por ser tan comprensiva. Anunció que había reservado un viaje de 4 días a un resort de lujo en las Bahamas. Un viaje de relajación total, un escape romántico antes de que naciera la bebé y nuestra vida cambiara. Me abrazó fuerte y me susurró al oído que me amaba más que a nada en el mundo. Por un instante, una fracción de segundo, una parte estúpida y rota de mí quiso creerle. Pero la arquitecta en mi cabeza tomó el control de inmediato. Le agradecí con lágrimas en los ojos, interpretando mi papel de esposa conmovida a la perfección. 3 días antes del supuesto viaje, el teatro de Fernando se derrumbó. Entró a la cocina fingiendo pánico, caminando de un lado a otro. Hablaba por teléfono en voz alta, usando jerga financiera y un tono de urgencia exagerado. Colgó el teléfono, suspiró profundamente y me miró con una expresión de falsa tragedia. Me dijo que había surgido una emergencia crítica con el cliente más grande de la firma de inversiones. Me dijo que tenía que volar a Nueva York de inmediato para evitar que retiraran sus fondos. Con voz compungida y tomándome de las manos, me explicó que tendría que cancelar mi boleto a las Bahamas, pero que él tendría que viajar de todos modos para no perder los depósitos de las reuniones y aprovechar para ver a unos socios allá. Era una mentira tan elaborada, tan llena de agujeros y tan patética, que casi sentí lástima por su estupidez. Le acaricié el rostro y le dije que lo entendía, que el trabajo y el futuro de nuestra familia eran lo primero. Esa misma noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, me deslicé fuera de la cama. Fui a su despacho en la planta baja y abrí su computadora portátil. Entré a su correo electrónico personal, cuya contraseña había descubierto semanas atrás. Allí estaba el itinerario de vuelo confirmado. Destino, Las Bahamas. Pasajero 1, Fernando. Pasajero 2, Camila. Había pagado los boletos en primera clase y la suite presidencial frente al mar. Y lo había pagado con la cuenta de ahorros secreta que teníamos destinada para el fondo universitario de nuestra hija. El brillo de la pantalla iluminaba la oscuridad del despacho, reflejándose en mis ojos. Escuchaba el zumbido del aire acondicionado central y el silencio absoluto de la casa. Sentí una calma absoluta, una paz fría y cortante como el hielo. Cerré la computadora sin hacer ruido. Fui al baño de visitas, cerré la puerta con seguro, encendí el extractor de aire y llamé a Valeria. Eran las 3 de la mañana. Valeria contestó al segundo tono, con la voz completamente lúcida, como si estuviera esperando mi llamada. Le dije que Fernando se iba el jueves por la mañana. Le dije que se iba por 4 días exactos y que había usado los fondos de la niña. Valeria hizo una pausa al otro lado de la línea. Escuché el sonido de un encendedor y luego su voz firme y autoritaria. Me dijo que era el momento, que ejecutara la fase final del plan. La noche antes de su vuelo, Fernando estaba eufórico. Casi no podía contener su emoción. Empacaba su maleta de cuero en la habitación, silbando una canción alegre. Yo estaba sentada en el borde de la cama, ayudándolo a doblar su ropa. Tomé su camisa de seda favorita, la de color perla, la que sabía que usaría para cenar con ella frente al mar. La doblé con un cuidado exquisito, alisando cada arruga con las palmas de mis manos. La coloqué dentro de la maleta, junto a su loción más cara. Él me miró, se acercó y me dijo que era la mejor esposa del mundo, que me extrañaría muchísimo. Le sonreí directamente a los ojos, y le dije que esperaba que disfrutara cada segundo de su viaje. A las 6 de la mañana del jueves, el servicio de transporte privado lo recogió. Me paré en la puerta principal, envuelta en mi bata de seda, sintiendo la brisa cálida de la mañana. Me lanzó un beso desde la ventana del auto negro. Levanté la mano y me despedí lentamente. Esperé a que el auto desapareciera al final de la calle bordeada de robles. Esperé 5 minutos más, mirando el asfalto vacío. Luego cerré la pesada puerta de madera y desactivé el sistema de seguridad de toda la propiedad. A las 6:30 en punto, 3 camiones de mudanza inmensos y sin logotipos se estacionaron frente a la casa. De la primera camioneta bajó Rosa. Rosa era la dueña de una empresa de mudanzas premium, conocida solo por recomendación en ciertos círculos cerrados de Miami. Era una mujer pragmática, de mirada dura, brazos fuertes y pocas palabras. Su especialidad era hacer desaparecer los bienes de mujeres traicionadas o en peligro antes de que los maridos regresaran. Rosa entró a la casa,
Miró los techos altos, los muebles de diseñador y asintió. No hizo preguntas sobre mi embarazo. No me dio miradas de lástima ni de complicidad. Solo sacó su radio de comunicación y dio la orden en voz baja. 15 hombres entraron a la casa como un ejército silencioso, vestidos de negro y perfectamente coordinados. Comenzó la erradicación. No fue una simple mudanza, fue el desmantelamiento físico, financiero y psicológico de la vida de Fernando. Me senté en un taburete de la cocina de mármol con mi carpeta de inventario gruesa y pesada. Durante las semanas anteriores, cuando él no estaba, había fotografiado y catalogado cada objeto de valor en esa casa. Había cruzado los números de serie de los electrodomésticos, los muebles y el arte con los recibos de nuestras cuentas conjuntas. Todo lo que se había comprado con dinero matrimonial, la mitad me pertenecía legalmente. Y yo me iba a llevar mi mitad exacta, ni un centavo más, ni un centavo menos. Pero elegí las mitades que más le dolerían en su inmenso ego. Los hombres de rosa envolvieron los sofás de cuero italiano de la sala de estar principal. Desmontaron el televisor de 80 pulgadas donde él veía sus torneos de golf los domingos. Vaciaron la cava de vinos climatizada, empacando cuidadosamente cada botella de su colección privada en cajas especiales. Se llevaron la máquina de café expreso de $4,000 que él presumía ante sus amigos. Se llevaron las alfombras persas tejidas a mano. Se llevaron su escritorio de caoba maciza del despacho. El sonido de la cinta de embalaje resonaba en las paredes altas de la casa, un eco constante de finalidad y justicia. Caminé hacia la cocina y señalé los electrodomésticos. Les indiqué que se llevaran el refrigerador de acero inoxidable de doble puerta. Les pedí que desmontaran el horno inteligente. Incluso les hice traer escaleras para quitar los focos inteligentes de las lámparas del techo en la sala y el pasillo. Quería que cuando él entrara, no pudiera ni siquiera encender la luz para ver su propia ruina. El momento más difícil, el único donde mi respiración tembló, fue la habitación de la bebé. Le pedí a Rosa que dejara a sus hombres fuera de esa habitación. Esa la iba a empachar yo misma. Entré al cuarto pintado de un suave color melocotón, iluminado por la luz de la mañana. Me paré frente a la cuna blanca de madera tallada. Mis manos temblaban ligeramente mientras abría los cajones de la cómoda. Comencé a doblar la ropa diminuta. Los mamelucos de algodón orgánico, los calcetines que parecían de juguete, las mantas bordadas con su nombre. Descolgué el móvil de estrellas doradas que colgaba sobre la cuna. Cada objeto que guardaba en la caja era una lágrima que me negaba a derramar. Un sueño roto que estaba guardando para reconstruir en otro lugar. Estaba desarmando el primer hogar de mi hija. Pero sabía, en lo más profundo de mi alma, que estaba construyendo uno real, uno sin mentiras, sin traiciones y sin la sombra de un narcisista. A las 4 de la tarde, la casa estaba irreconocible. Era un cascarón vacío, frío y resonante. Caminé por última vez por el pasillo principal. Mis pasos producían un eco hueco contra el piso de mármol desnudo. Fui a la cocina, donde ya no había electrodomésticos, solo las conexiones en la pared. En el centro exacto del piso vacío, coloqué una carpeta gruesa de color negro. Era el expediente. Contenía los papeles del divorcio redactados por Valeria, copias de los estados de cuenta vaciados legalmente. Contenía las fotos impresas a color de él con Camila en la oficina. Y en la primera página, el itinerario de su viaje a las Bahamas, con el nombre de su amante resaltado en amarillo. Junto a la carpeta, dejé mi anillo de compromiso de 3 quilates y mi anillo de bodas de platino. Los diamantes brillaban bajo la luz natural que entraba por la ventana sin cortinas. Salí por la puerta principal, subí a mi auto y conduje hacia mi nueva vida. Una casa hermosa, discreta y rodeada de seguridad que Valeria había comprado a mi nombre a través de un fideicomiso ciego semanas atrás. El domingo por la noche, Fernando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami. Yo estaba sentada en el cómodo sofá de mi nueva sala, bebiendo una taza de té de menta. Tenía mi computadora portátil abierta frente a mí, conectada a la red de la antigua casa. A las 8 en punto, calculé que estaba esperando su equipaje en la cinta transportadora. Comencé el apagón tecnológico. Con unos cuantos clics precisos, cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas compartidas. Lo desconecté de la cuenta de la plataforma de películas y series. Revoqué su acceso remoto al termostato inteligente de la casa, dejándolo apagado en medio del calor de Florida. Bloqueé sus tarjetas de crédito conjuntas, reportándolas como perdidas. Cambié la clave del almacenamiento en la nube donde guardaba sus documentos personales y sus fotos. Lo borré del sistema digital de nuestra vida. A las 9 de la noche, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de cristal. Era él. Dejé que sonara. Vibró 1, 2, 10 veces seguidas. Luego comenzaron a llegar los mensajes de voz al buzón. El primer mensaje era de confusión total. Me preguntaba dónde estaba, por qué la casa estaba a oscuras.
por qué su llave electrónica no funcionaba bien. Preguntaba con voz temblorosa por qué faltaban los muebles de la sala y si nos habían robado. El segundo mensaje, 10 minutos después, era de pánico absoluto. Había encontrado la carpeta negra en el piso de la cocina. Su voz se quebraba. Me suplicaba que le contestara. Decía que podíamos arreglarlo, que todo era un malentendido terrible, que me amaba. El tercer mensaje, media hora más tarde, era pura furia impotente y desesperada. Gritaba al teléfono, amenazaba con destruirme en la corte, amenazaba con quitarme a la bebé apenas naciera. Decía que yo no era nadie sin su dinero y su apellido. Escuché cada mensaje con una calma absoluta bebiendo mi té. No sentí miedo de sus amenazas. No sentí tristeza por su desesperación. Solo sentí la satisfacción fría y profunda de un trabajo perfectamente ejecutado. El lunes por la mañana, la verdadera pesadilla de Fernando comenzó en el mundo real. Valeria no solo le había enviado los papeles del divorcio a él. A las 8 de la mañana, un mensajero entregó un paquete de evidencia directamente al Departamento de Recursos Humanos y a la junta directiva de su empresa. El paquete detallaba, con pruebas irrefutables, cómo Fernando había utilizado fondos corporativos y tarjetas de la empresa para financiar sus encuentros en hoteles con una subordinada directa. A las 10 de la mañana, Fernando fue llamado a la oficina del presidente. A las 10:30, fue escoltado fuera del edificio de cristal en Brickell por 2 guardias de seguridad, cargando una pequeña caja de cartón. Fue despedido de inmediato por violar las políticas de ética de la empresa y por malversación de fondos corporativos. Su reputación en el competitivo mundo corporativo de Miami quedó pulverizada en cuestión de horas. Nadie iba a contratar a un directivo que robaba a su propia empresa para pagar hoteles. Camila, al ver que el dinero, el prestigio y el trabajo de su amante habían desaparecido en una mañana, lo bloqueó de su teléfono esa misma tarde y renunció a la empresa para evitar el escándalo. El hombre arrogante que creía tener el mundo a sus pies se encontró de pie en una casa vacía, sin luz, sin trabajo, sin amante, sin dinero y sin familia. 2 meses después, nos vimos las caras por última vez en la sala de mediación. Era una oficina fría, estéril y con paredes de cristal en el piso 40 de un rascacielos en el centro de la ciudad. Yo estaba en mi 9º mes de embarazo, vestida con un suéter de cachemira blanco, luciendo radiante, descansada y absolutamente tranquila. Fernando entró a la sala arrastrando los pies. Había perdido mucho peso. Su traje gris, antes impecable y hecho a medida, ahora le quedaba grande y arrugado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y la mirada rota, vacía, la mirada de un hombre que ha chocado contra un muro de concreto a toda velocidad. Se sentó frente a mí, acompañado de un abogado de oficio barato que claramente no quería estar ahí y que sudaba nerviosamente. Su abogado intentó usar tácticas de intimidación de principiante. Intentó argumentar que mi estado emocional por el embarazo me había llevado a actuar de manera irracional y vengativa. Intentó exigir la mitad de los fondos que yo había asegurado legalmente antes de irme. Valeria, sentada a mi lado, ni siquiera levantó la voz. Abrió su maletín de cuero negro y sacó el expediente original. Con una precisión quirúrgica, comenzó a desmantelar cada uno de sus patéticos argumentos. Puso sobre la gran mesa de cristal los recibos de los hoteles de lujo. Puso los registros de los vuelos a las Bahamas pagados con el fondo de la niña. Puso las capturas de pantalla de los mensajes donde él planeaba ocultar dinero del matrimonio. Puso el registro del hospital con las citas médicas y las ecografías a las que él nunca asistió por estar en la cama con su amante. Valeria se inclinó hacia adelante, lo miró fijamente a los ojos y le dijo que si no firmaba el acuerdo en ese exacto momento, llevaría el caso a un juicio público. Le dijo, con una voz suave pero letal, que expondría cada detalle de su fraude financiero y su infidelidad ante un juez, asegurándose de que la prensa local se enterara. El silencio en la sala fue absoluto, tan denso que se podía escuchar el zumbido de las luces. Fernando levantó la vista y me miró. Buscó en mis ojos a la mujer dócil, a la esposa sumisa que le preparaba la cena, que le planchaba las camisas y que le perdonaba sus ausencias, pero no encontró absolutamente nada. Solo encontró un espejo de su propia frialdad, devolviéndole el reflejo de su fracaso. Bajó la mirada hacia los documentos, tomó la pluma de metal que Valeria le ofreció. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostenerla entre los dedos. Firmó los papeles en silencio, cedió la custodia total y absoluta de nuestra hija, cedió la casa, que sería vendida para cubrir mi parte, y aceptó la pensión alimenticia que Valeria había calculado hasta el último centavo de sus futuros ingresos. Se levantó de la silla de cuero, se abotonó el saco que le quedaba grande, y salió de la sala sin decir una sola palabra, sin mirar atrás. Esa fue la última vez que vi a Fernando. 3 semanas después de esa firma nació mi hija. La llamé Rosalind. Nació en una habitación de hospital llena de luz natural,
rodeada de paz y de música suave. No hubo estrés, no hubo mentiras flotando en el aire, no hubo la sombra de un hombre narcisista oscureciendo su llegada al mundo. Solo estábamos ella y yo. Hoy es Nochebuena. Estoy sentada en el cómodo sillón de la sala de mi nueva casa. El fuego crepita suavemente en la chimenea y el olor a pino fresco llena el aire cálido. Rosalind, con sus pequeños puños cerrados, duerme plácidamente en mis brazos, respirando al ritmo de mi corazón. Miro el árbol de Navidad frente a nosotras, decorado con luces cálidas y esferas de cristal brillante. La casa está en completo silencio. Pero ya no es el silencio asfixiante de una prisión de mentiras y apariencias en Coral Gables. Es el silencio puro de la libertad. Es el silencio de la paz absoluta, de saber que nadie puede lastimarnos. A veces, la sociedad y nuestra cultura nos enseñan que las mujeres debemos perdonar siempre. Nos dicen que debemos aguantar humillaciones por el bien de la familia, por mantener las apariencias. Nos dicen que si nos traicionan, debemos hacer ruido, llorar y pelear para demostrar que nos importa. Pero yo aprendí de la manera más dura que la verdadera fuerza no hace ningún ruido. La verdadera fuerza observa desde las sombras, calcula cada movimiento y espera el momento perfecto. El amor de una madre no solo está hecho de ternura, de besos y de sacrificio infinito, también es una armadura de acero impenetrable. Y cuando alguien, sin importar quién sea, amenaza el futuro, la paz y la dignidad de tu hijo, no haces un escándalo. Simplemente le quitas el mundo entero, pieza por pieza, hasta que no le quede nada más que su propio y miserable reflejo. Y lo haces en el más absoluto, elegante y perfecto silencio.